Con respecto a este falso diálogo interreligioso del que también tenemos que hablar, el mismo Papa Pío XI, en su encíclica Quas Primas de 11 de diciembre de 1925, afirmaba, citando a su vez a su santidad León XIII: el imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Y proseguía describiendo la evolución que esto va a tomar. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes, y se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria premisión de los gobernantes y magistrados, y se avanzó más. Hubo algunos de estos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. ¿Y cuántas personas de cierta edad han crecido bajo el miserable engaño de que el Dios de Jesucristo es el mismo Dios del Islam, o el mismo Dios de los falsos judíos actuales, aquellos que no reconocen a aquel por quien todo fue hecho? Fue un pecado enorme del Concilio Vaticano II, por las consecuencias que ha tenido en hacer creer que sin Jesucristo se puede estar en la verdad. Y por ello mismo, como primera causa, y por la no predicación de los castigos de Dios, como segunda, se han vaciado las iglesias. Es el enorme pecado, pues, de este indiferentismo religioso que tuvo un punto de partida en Asís y que es juzgado por el propio San Pablo en el siguiente pasaje, dedicado a todos aquellos que propaguen activa o pasivamente este indiferentismo religioso. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 13. En cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, sabemos bien que los ídolos no son nada y que no hay más que un solo Dios. Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta hace poco a la idolatría, comen la carne sacrificada a los ídolos como si fuera sagrada, y su conciencia, que es débil, queda manchada. Ciertamente, no es un alimento lo que no acerca a Dios, ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. Pero tengan cuidado que el uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil. Si alguien te ve a ti, que sabes cómo se debe obrar, sentado a la mesa en un templo pagano, no se sentirá autorizado, a causa de la debilidad de su conciencia, a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Y así, tú que tienes el debido conocimiento, haces perecer al débil, ese hermano por el que murió Cristo. Pecando de esa manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia que es débil, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca probaré carne, a fin de evitar su caída. San Pablo, pues, reprueba claramente a los falsos pastores y falsos apóstoles que son causa de muerte al hermano por su mal ejemplo, por sentarse a comer en las mesas de los ídolos, de las falsas religiones, por compartir sus celebraciones de forma irresponsable para con Dios y para con el prójimo y para con el rebaño. Se pedirán cuentas, falsos pastores, ¿o acaso puede no ser pecado ante Dios el convertirse en colaborador, ya sea activo o pasivo, de la religión mundial del anticristo? Porque si hubiera alguna duda sobre qué son estas falsas religiones diferentes a la de Jesucristo nuestro Señor, el mismo San Pablo nos lo aclara en la misma primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 19 al 22. ¿Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo? No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios.
Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O es que quieren provocar los celos del Señor? Pretenden ser más fuertes que Él. Por ello mismo, la introducción de musulmanes en el lavatorio de pies que realizó Bergoglio es una ofensa inmensa a nuestro Señor, de la misma forma que la afirmación que hace en el vídeo de petición de oración del mes de enero, de que todos somos hijos de Dios, es propagación de error de causas mortales, aunque lo arreglara en su doble discurso característico al cabo de unos días, cuando subieron un poco los murmullos. Su lengua es puro veneno y sus actos maldad. Como bautizados decimos Bergoglio sea anatema. Y hasta aquí este programa. Sabemos y somos conscientes de que quedan muchos temas en el tintero, todo esto es muy complejo, que dentro de nuestras posibilidades iremos tratando en este Annus Misericordiae de 2016 dedicado a Lucifer y a la destrucción de la Iglesia. Pero mientras tanto debemos permanecer firmes, seguir orando cada día al Señor, seguir leyendo su palabra cada día para que no nos den gato por liebre, y para ello acompañar la lectura de la palabra de Dios del formarse en el magisterio tradicional de la Iglesia y en la lectura de las vidas de los santos, para permanecer siempre en la verdad al leer la palabra de Dios, y el frecuentar también siempre, como no, el sacramento de la Eucaristía para recibir el cuerpo del Señor y mantenernos enteros todos nosotros en la fe, y como no también el sacramento de la penitencia como mínimo una vez al mes para poder avanzar, para poder tener cada vez más y más gracia del Señor y avanzar en la vida cristiana, cada vez depurándonos más, siempre en vistas a esa vida que nos espera después de esta. Aquí tenemos que santificarnos. Una vez allí, el que no sea santo, el que no tenga santidad, no verá a Dios, y esto es palabra de Dios. Por tanto, el mandato es a cesar de pecar y a cortar los lazos y amarras con este mundo que no sean de Dios y que no estén en Dios. Y pedimos también la oración por nuestro Papa, su Santidad Benedicto XVI, que es la única cabeza verdadera de la Iglesia y que es el único sucesor legítimo de San Pedro que hay a día de hoy en Roma. Sin más, que la paz y sobre todo la verdad de Cristo estén con ustedes.